Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do Goleiro Total. Hoje estamos aqui com o nosso podcast número 7, sim, com o professor Alex Lopes. Ele é treinador de goleiro na Espanha, ha trabalhado em vários clubes. É, Professor Alex, muitas gracias por su participación, por su tiempo, por estar aquí con nosotros. Sí, el profesor Alex, entrenador de portero, bueno, ex portero, ¿verdad? Sim, Sí. ha jugado em algumas categorias aí em Espanha. Foi treinador de porteiro de Hospitalet, treinador de porteiro de Europa e o último clube foi el Prat, que é um equipo muito conhecido de Catalunha, muito um equipo muito que leva muitos anos também, como Europa, como foi um dos primeiros clubes em Espanha, em Funda- toda a Europa também, ¿verdad? Então, Fundador de la primera división, sí, sí. exacto, sí. Profesor Alex, muchas gracias, sí. Y un gusto tenerte aquí en nuestro podcast. Nada, el placer es mío. Gracias bueno, por invitarme. O sea, al final esto es así. Perfecto. Hoy vamos a hablar un poquito sobre la ciencia de la complejidad, donde el profe Alex es un experto en ese tema, ¿sí? Y me gustaría de poner un poco de contexto también, eso de complejidad, que se puede sonar un poco diferente en Brasil. Yo voy a decir en portugués, donde la complejidad sería o complexo, porém muito diferente de algo complicado. Então, a gente, treinador de goleiro no Brasil, então ser do complexo, sim, que é algo mais profundo, que vai muito dentro do, do conhecimento, sim, e algo complicado de entender. Ok? Então, profe Alex, isso seria um pouco de la complejidad. E a primeira pergunta, me gostaria de hacer para você, seria como, se você poderia explicar o que é a ciência da complexidade. Vale, es una pregunta difícil, Muy ¿no? abierta. Es una pregunta difícil porque es al final poco para contextualizar todo y que todo el mundo no sea capaz de seguir, porque al final lo que tiene es que tiene una nomenclatura completamente diferente de cosas que tradicionalmente ya entendemos, lo que pasa que se mide un poco distinto. La complejidad nace, ¿vale? Nace de alguna manera a ver cómo lo explico. Na- Nace digamos, de la teoría del caos realmente, ¿no? Pero más allá de entrarnos en qué es una forma o cómo la ciencia entiende cómo funcionan los seres vivos, básicamente, ¿no? Perfecto. Cómo funcionan los seres vivos sale de la teoría es decir, tiene mucha relación con la teoría de, de la mecánica cuántica, etcétera, etcétera. Es Uhum. decir, esa relación llevado a los seres vivos. Entonces, en este sentido, es simple y llanamente son unas normas o unas leyes que explican el comportamiento de los seres vivos, tanto en el deporte como fuera del deporte, ¿no? Entonces, ellos un poquito lo que vienen a decir la complejidad es que, de alguna manera, los seres vivos o las organizaciones, en este caso en un equipo de fútbol, Uhum. se organizan a través de las sinergias y las conexiones que existen dentro de los diferentes elementos que forman parte, o sea, en el caso del fútbol, pues de cada uno de los jugadores, ¿no? Pero que estas relaciones no solo se establecen a nivel en el mismo plano, jugador con jugador, sino que dentro del propio jugador también existe un sistema similar a lo que estamos hablando, pues en este caso, pues Seirulo, que es el padre de todo esto, ¿no? Nos señalaba las estructuras, estructura cognitiva, estructura, que esto seguro que suena, estructura cognitiva, coordinativa, socioafectiva, pues es cómo se relacionan todo eso para llegar al jugador y cómo se relaciona todo eso para llegar al equipo y a su vez cómo se relaciona todo esto pues para llegar al club o para llegar al fútbol, ¿no? Es decir, son sistemas, son cajas dentro de cajas. Y lo interesante o lo realmente complejo en sí mismo es que estas relaciones dependen mucho de las condiciones iniciales. Entonces aquí entra pues, el tema de los efectos mariposa, de una pequeña modificación puede Uhum. hacer que el resultado final sea completamente distinto. Entonces ahí entra el entrenamiento, que yo modifico ciertas cosas para llevarlas a un elemento mucho más grande o mucho más pequeño. Cuanto más cerca trabaje del elemento que yo quiero modificar, pues
las modificaciones van a ser más evidentes que si me voy a trabajar, pues cómo coloco el pie. Pero es un poco esa línea. No sé si respondo bien un Ujú. No, poquito esa perfecto. línea, pero creo que para que todo el mundo entienda en dónde nos estamos moviendo. Perfecto, perfecto. Y estas capacidades, sería la capacidad cognitiva, capacidad mental, ¿sí? Dentro de esas capacidades, nosotros en Brasil mencionamos como eh, físico, técnico y táctico, ¿sabes? Y mental, por ejemplo. Y ahora hay como el social también, ¿sí? Entonces sería básicamente sí, entre comillas, ¿no? Eso, Son, ¿ok? son, son, equiva- son equivalentes, es decir, Equivalentes. sí que es verdad que tienen matices distintos, por Ujú. eso les cambian el nombre, por Perfecto. eso el Seirulo, que al final es el profesor, el gran profesor, ¿no? Que todos los que estamos un poquito en esto, que es sobre todo aquí en Barcelona, que es Ujú. esa escuela potente de esta línea de trabajo, eh, Seirulo con Barça es un poco el que desarrolla todo esto con Fútbol con Barcelona, ¿no? Hay matices distintos, son pequeños matices, pero en líneas generales lo que es la técnica, él hablaba de aspectos coordinativos, de lo que es la táctica hablaba de aspectos cognitivos, Exacto. lo que es la parte de relaciones sociales, él hablaría de la parte socioafectiva, Socioafectiva. que tiene que Ok. ver el cómo me relaciono yo con mi compañero dentro del juego, ¿eh? Hablamos no de si me voy de copas o no, eso da Exato. igual, sino es cómo me relaciono yo con él, cómo lo Perfeito. entiendo, cómo soy capaz de interpretar los gestos Hum. que él hace mi compañero porque me dan pistas para saber, pues oye, pues él cada vez que hace esto luego pica. Pues son esas cosas, ¿no? Luego hablamos de la parte psicológica, Hum. ¿no? Que es un poquito esa mental, pues Seirulo lo divide en varias, lo divide en la parte emotiva, que tiene que ver con la motivación, Hum. con esas ganas de hacer cosas, ¿no? Bien sea por un resultado, por un dinero, por lo que sea, ¿no? Perfeito. La parte mental, que es la parte más de cuando tengo un error, por ejemplo, ¿no? Que en el portero es súper importante, Uhum. cualquier error, pues... y luego la parte física, que también Cirulo lo divide en dos, principalmente, es la parte bioenergética, que tiene que ver con cómo sustraemos energía, o sea, es algo más no tan plausible, ¿no? Y la parte propiamente condicional, que tiene que ver con pues, fuerza, ¿no? Velocidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero todo ello, lo importante de esta teoría es que no los trata como cosas separadas, Perfeito. como cajitas, Hum. sino que todo está Interligado. conectado. Entonces, es decir, que una pequeña modificación en la parte condicional me afecta a la parte cognitiva. Una pequeña modificación en la parte cognitiva me afecta a la parte social. Un ejemplo claro de esto, ¿no? Y lo voy a poner en un ejemplo muy claro con los pequeños, con los benjamines. Me gusta mucho este ejemplo porque creo que identifica muy bien. Eh, a un benjamín, a un chico pequeñito de 9 años, no se le ocurre nunca jugar en largo a 60 o a 40 metros, porque simple y llanamente cuando tiene la pelota no es capaz de hacerlo, ¿no? No tiene fuerza para hacerlo, por tanto, Perfeito. las únicas posibilidades de relación o de acción que tiene es pasársela al que tiene cerca, como mucho al que tiene un poco más lejos, pero nunca se le pasa por la cabeza hacer un pase por arriba porque no puede hacerlo. Uhum. Entonces, esa limitación coordinativa y condicional delimitan la parte cognitiva, su toma Uhum. de decisión, porque esa opción no es una opción. Entonces, por ejemplo, con Messi, vamos a hablar ahora de uno de los mejores jugadores del mundo, ¿no? No vamos a entrar aquí en debate, pero Messi, las posibilidades de acción que tenía él son mucho mayores porque tiene una habilidad Hum. que el resto, que yo no tengo, yo no podía hacer todo eso, ¿no? Si me pongo allí. Uhum. Pues es un poco esa conexión con todo y luego lo le podemos elevar a todas las posibilidades que tiene pues jugar con 11 compañeros, ¿no? Cómo están puestos, etcétera, etcétera. Pues un poco son correspondientes, pero desde una perspectiva distinta. Por Uhum. eso le cambian el nombre. Perfeito, perfeito. Muito bem. É, e dentro desses conceitos claves de la complejidad, hay algunas que son clave, como el mismo nombre dijo, que la emergencia, la autoorganización, la no linealidad, ¿verdad? Adaptabilidad, que dentro de ese contexto que usted acabó de mencionar muy bien, y la interdisciplinariedad, que sería todo el conjunto, ¿no? Vamos a poner un staff que
dentro del staff, el preparador físico, con el entrenador de portero, con el auxiliar, con el entrenador principal, sería esa comunicación. Dentro de eso, ¿cómo podemos interligar esos conceptos, ¿sí? A los aspectos prácticos en el entrenamiento? ¿Ok? ¿Cómo poderíamos estruturar y aplicar todos esos conceptos en el entrenamiento? O me dé algún ejemplo de entreno, por ejemplo. Ahí, vale, un poquito la idea, ¿eh? Ujú, Al final, lo más interesante, yo me voy primero a explicar, ¿vale? Y voy a irme primero ahí y luego voy a volver, ¿vale? Para entender el concepto, ¿no? Para mí lo más importante siempre en cualquier entrenamiento es la especificidad. perfecto. La especificidad entendida como el partido. O sea, es decir, yo ¿dónde quiero ser bueno? En el 11 contra 11. Sí. Sea portero, sea central, sea medio centro, da igual, en el 11 contra 11, ¿no? Entonces, para mí la especificidad es clave el parecerme o el intentar entrenar lo más parecido posible al 11 contra 11. Eso no quiere decir que solo el 11 contra 11 me sirva, sino simple y llanamente que lo que sucede en el 11 contra 11 debo de intentar replicarlo siempre que sea posible en todo el abanico de tareas, ¿no? Dentro de las posibilidades. Obviamente, cuando me voy al gimnasio no puedo, ¿no? Pero sí que, ¿no? Tengo que intentar seguir esos principios de que Ujú, todo eso suceda. Esa especificidad, si nos paramos a pensar en un entrenamiento de porteros propio, el que nosotros hacemos, el que nos peleamos con el míster para dame 10 minutos más, sí. es muy poco específico. Ujú, Porque sí que es verdad que tenemos un gesto, o sea, la parte coordinativa, que es súper específica, pero no tenemos toma de decisión real o específica, porque tenemos a 3 4 porteros, por tanto, el mundo complejo del que hablábamos, del 11 contra 11 ujú, es muy reducido, por tanto, la especificidad es baja. No tenemos relaciones, porque normalmente está el portero solo y no tiene un defensor. ujú. El atacante tampoco es específico, porque suele ser otro portero que a veces golpea muy bien, pero en líneas generales, ¿no? Ujú. No porque golpeen mal, sino porque la dinámica del golpeo, etcétera, es Exacto. distinta. Muchas veces golpeamos desde parado. Entonces, todos esos conceptos que nos alejan de la especificidad, nos alejan de precisamente todos los conceptos que hemos hablado antes, de la adaptabilidad Ujú, al contexto, al entorno, al fútbol, porque como me estoy adaptando a lo que practico. Si lo perfecto. que practico no se parece a lo que yo luego voy a competir, no estoy adaptándome a lo que voy a competir. Ujú, Tengo que creer en esa transferencia. muy bien. Para que haya esa transferencia, para mí lo importante, para mí y todas las ciencias de la complejidad nos señalan eso, es que esos principios de comportamiento aparezcan. Entonces, esos principios son esa autoorganización, es decir, esa capacidad de uno de organizarse en función de lo que está pasando, de la adaptabilidad propia a lo que está sucediendo, el hecho de tener que variar cosas, variar el gesto, variar la toma de decisión, esa adaptabilidad, ¿no? esa variedad. Eh, entre todos los que hemos dicho, porque hemos dicho unos cuantos más, ¿no? Pero va un poquito ahí. Entonces es muy importante entender ese concepto para mí de especificidad, porque en base a eso nosotros podemos tomar decisiones en cuanto al entrenamiento. Entonces, yendo a la práctica, que es un poco la pregunta, ¿no? Yendo a la práctica, a lo que realmente nosotros estamos o lo que nosotros hacemos, ¿no? Para que eso suceda, Ujú, es sacar esos elementos que son clave en el fútbol, en el juego, en el 11 contra 11, intentar representarlos siempre en todas las tareas. ¿De qué tareas subimos o intentamos subir? Pues tareas donde no hay una actividad jugada, o sea, una oposición, ujú, tareas donde no exista el hecho de querer hacer gol, ¿no? Esas son las tareas más ricas, porque son las que respetan, sea un 5 contra 5 o sea un 10 contra 10, pero respetan esos mismos parámetros. Entonces, ¿dónde entra el entrenamiento de porteros aquí? Porque aquí estamos muy lejos, ¿no? ujú. Entonces, es ahí un poquito que luego entraremos en dos tipos de entrenamiento, el que realmente optimiza o el que está ahí y el que complementa ese entrenamiento, porque Ujú, no siempre podemos estar aquí o no siempre es adecuado estar aquí.
Ujú, Entonces, es un poco esa vertiente, ¿no? Que me avanzo un poquito, pero es un poco, sí tiene cabida, pero la práctica está en intentar que el máximo tiempo posible las tareas formen parte de algo que se parezca mucho al fútbol, al juego, a que haya rivales, a que haya incertidumbre, a que el portero no sepa dónde le van a chutar o si le van a chutar, ¿no? Y luego buscar ese equilibrio entre, ya lo sabemos con los porteros, el 11 contra 11 es igual a que pasas muy poco tiempo actuando, no es entreno. Si yo hago solo 11 contra 11 no entreno. Entonces hay que buscar ese equilibrio, ¿no? Entonces a mí me gusta hablar de tareas, a mí me gustaba mucho pues tareas de 5 contra 5 hasta el 8 contra 8 el portero participa bastante, ¿no? En 11 9 contra 9 10 ya cada vez menos, ¿no? ujú. No sé si he respondido, yo creo que Perfecto. sí. Ujú, ujú. Perfecto, perfecto. Muy bien, y complementando, y sería la tercera pregunta. Dentro de eso, ¿cómo se complementa el entrenamiento coadjuvante y optimizador? Entonces, de un poquito la base de lo que es el entrenamiento coadjuvante y lo que es el entrenamiento optimizador, ¿ok? Y si se complementa o no. Bien, es un poco lo que hemos hablado ahora, ¿no? El optimizador es aquel que me permite, valga la redundancia, optimizar el juego, es decir, aquello donde lo que voy a experimentar yo como jugador o como portero, o mi portero va a experimentar, es lo parecido a lo que va a pasar en el partido. Puede ser o no específico, es decir, no tiene por qué estar adaptado al rival, simplemente es que, oye, estamos jugando a fútbol. En Ujú, un 5 contra 5, en un 4 contra 4, en un 7 contra 8, da igual, pero estamos dos equipos compitiendo con más ventaja o con menos ventaja, pero estamos compitiendo y estamos los dos tratando de meter un gol, ujú, básicamente, ¿no? Con unas normativas, con lo que tú quieras, pero eso es el gran formato. Eso es lo que optimiza, porque eso es lo que estoy practicando, lo que realmente voy a hacer luego, entre comillas, ¿eh? Pero luego podemos hablar de muchos matices, pero básicamente sería un poquito eso. Entonces, todo el entrenamiento que no hace eso es lo que llamamos entrenamiento coadyuvante. Y se llama así porque precisamente es como que está como conviviendo entre los dos. Y es un entrenamiento que, de alguna manera, modifica las condiciones iniciales. ujú, ¿Qué quiero decir? Si yo soy capaz de ejecutar una técnica concreta que antes no sabía, pues eso me va a dar una posibilidad más de acción en el partido, que luego lo voy a tener que poner en práctica. Entonces es un poquito ese punto, ¿no? Entonces esto es a nivel condicional, es a nivel coordinativo, es a nivel incluso cognitivo también, es decir, es en todos los niveles, ¿no? Entonces, ¿cómo conviven ellos? Porque esto ya depende de cada maestro, ¿no? Cómo lo mezclo y ujú. aquí cada uno pues tiene su receta. Para mí y hablándolo hace unos pocos días con un trabajador allí en Fútbol Club Barcelona, uno de los de allí en primer equipo, que él me hablaba un preparador físico, y él me hablaba de un espectro optimizador. Es decir, él me decía que había como un abanico, ¿no? Que está el entrenamiento optimizador, pero que dentro de no solamente optimiza el optimizador, sino que yo puedo hacer cosas más específicas que de alguna manera también me ayuden a mejorar el rendimiento o a optimizar ese rendimiento. Entonces, en esa línea, para mí es muy importante en el entrenamiento, por ejemplo, específico de porteros, ¿no? El hecho de trabajar bajo o intentando simular situaciones de juego. ¿Por qué? Porque es lo más parecido al juego que yo voy a poder desarrollar con 4 personas o con 5 personas o con 6 si tengo algún jugador. Entonces, ¿qué tengo que intentar hacer en esas situaciones? Para mí, pues, oye, que se parezca lo máximo posible, que los remates sean de verdad, que haya incertidumbre, que no sea me voy al cono, vuelvo y entonces chuto a la derecha, porque entonces eso no tiene esa variabilidad necesaria. Ujú, Eso por un lado. Y luego, pues, hay una cosa muy importante en los sistemas complejos que hemos hablado antes, ¿no? De la complejidad. Hemos dicho que había sistemas y sistemas y sistemas, ¿no? Como cajas dentro de cajas. La relación que tenían o que tienen, hemos dicho que era multinivel, que eran una cosa que se cambia en esta de aquí puede afectar a esta de aquí, ujú, pues es un poco, esa es el principio de trabajo, es decir, pues yo me puedo irme aquí sabiendo que eso va a afectar aquí arriba. Entonces es un poquito esos principios que seguimos, pero
con un matiz muy importante, y es que tiene que haber o corresponder en cada uno de los grados el nivel de complejidad que toque. Un ejemplo, ¿vale? Porque es difícil de entender, con el ejemplo se entiende muy rápido. Si yo estoy haciendo, me lo invento, una sentadilla y siempre la hago de la misma manera, lo que estoy haciendo es repetir Ujú, una cosa que no va a pasar en el partido. En el partido voy a tener que hacer diferentes tipos de sentadillas para hacer una estirada, para hacer... Entonces la idea es, ya que voy a trabajar sentadilla, me voy a ir a un nivel muy bajo, por lo menos tengo que darle una variación suficiente como para que sea representativo de lo que pasa aquí arriba. ujú, Entonces ahí entraríamos en sentadilla más profunda o menos profunda en función de lo que sea, con un desplazamiento previo o sin desplazamiento previo, o cosas de estas, ¿no? Y esto lo podemos llevar a cualquier tipo de entrenamiento. En un blocaje, pues lo mismo. Lo ujú. que pasa antes, qué pasa durante, qué pasa después, toda esa variabilidad. Entonces, eso es la aplicación del coadyuvante y la aplicación del optimizador, que ya lo sabemos. Entonces, ¿cómo lo mezclamos? Cuanto más aquí, más de coadyuvante, hay más de optimizador, mejor, bajo mi Ujú. punto de vista. Pero habrá otro que te diga, no, mejor hacer, Coadyuvante. Ujú. depende de cada uno. No, perfecto. E dentro de isso que estávamos mencionando, eh, para los porteros assim que está empezando, ¿verdad? ¿Cómo poderíamos generar una base coordinativa eficiente? Sabemos que ese, entre comillas, eficiente, lo que es eficiente para mí es diferente de ser eficiente para otro portero o otro contexto, ¿sí? Entonces, dentro de esas matices motriz que el portero apresenta, ¿cómo podemos generar essa capacidad coordenativa de un nivel inicial y llevar hasta un nivel alto, ¿sí? Y ter como éxito dentro de la cancha también, ¿ok? Esta pregunta te la voy a responder, no te la voy a responder con una pregunta, pero te voy a hacer una pregunta Ujú, para todo el mundo, para que los que nos estén oyendo, y una pregunta que parece una tontería, pero que sí que requiere de un nivel de reflexión muy alto para decir, oye, pues a lo mejor, ¿qué quiere decir ser eficiente? O sea, ¿cuál es la parte coordinativa adecuada? ¿Cuál es? Porque a mí esa pregunta me hizo reflexionar mucho. Yo soy seguidor del Barça, ¿no? Es ujú. decir, desde pequeñito, ¿no? Soy seguidor del Barça. Mañana igual firmo por el Madrid, entonces diré que soy del Madrid. O sea, esto no tiene nada que ver, ¿vale? Pero lo que quiero decir es que, o sea, a mí me gustaba mucho Víctor Valdés, ¿vale? Ujú. Creo que, es decir, para mí era un portero con un uno contra uno, que era espectacular, ¿no? Pero luego salió Ter Stegen con un uno contra uno también espectacular. Pero si nos paramos a analizar, las la parte técnica son muy diferentes. Valdés Sí. siempre aguantaba de pie, ¿no? Intentaba no en cambio, Ter Stegen rápidamente te aguanta de pie, pero mucho más estático, sin Ujú. movimiento, se abre, ¿no? Te genera esa apertura de mano rígida que Valdés no hacía. Valdés ponía las manos abajo y reaccionaba, ¿no? Entre comillas. Son dos técnicas completamente distintas. Podemos hablar de, por ejemplo, para mí muy importante, Hart del City, ha Ujú. retirado, ¿no? Que siempre en uno contra uno acaba con las piernas abiertas, ¿no? Tapando. Son tres técnicas completamente diferentes y sin embargo el rendimiento es muy alto, ¿no? Es decir, y en cambio, ¿cuál tenemos que enseñar? Entonces diremos, no, depende de cada portero, ya, pero cuando tú tienes un portero, como hablábamos, ¿no? De base, que tú le tienes que explicar cómo se hacen las cosas, Ujú. ¿cuál escojo? ¿Cuál es la buena? Entonces, a mí eso, cuando yo trabajaba en la base, que trabajaba más diariamente, ahora estoy con más grandes, ¿no? Pero cuando trabajaba en la base, a mí esa pregunta me reconcomía por dentro, porque, claro, igual le enseñas una técnica a un chico y no es la mejor para él. No, ya tendrá tiempo de modificarla. Bueno, ya, pero si la modificas, quiere decir que hemos perdido tiempo. Si perdemos tiempo, igual ese chaval no desarrolla todo su potencial, ¿no? Es un poco lo que... Ujú. Entonces, para mí, y es muy polémica mi opinión, polémica en el sentido porque es diferente, para mí tiene mucho más sentido dejar explorar. Usar ese marco de referencia está bien, como opciones, ¿no? Como Ujú. prueba esto si no te sale. Vamos a bloquear y
o sea, no bloquea una, vale, separa un poco más las manos, a ver qué pasa. Pero buscar que ellos mismos, ¿no? Sean los que vayan adaptando su técnica a lo que está sucediendo. Esto, aquí en España, en todos los sitios, supongo, es un desarrollo más lento, es un desarrollo algo más lento. Es decir, Perfecto. si yo quiero a mi alevín, ¿no? Mis chicos de 12 años, quiero que sean campeones, probablemente este método no es el más Ajá, adecuado. perfecto. Pero si luego analizamos, ¿no? Y hay un montón de estudios que lo corroboran, ¿no? Te dicen que, hostia, los grandes, no digo futbolistas, sino porteros, todos, ¿no? Los grandes jugadores, los jugadores de élite, no se especializaron hasta pasados los 14 años. ¿Qué quiere decir eso? Que hacían otros deportes, que hacían más cosas. Es Ujú. decir, que su práctica era mucho más variada. Y ya que el podcast es mucho de brasileños, ¿no? Yo me gusta mucho el hecho de exponer un poco el jugador brasileño en sí, que se ha criado en la calle. Ujú. ¿Quién le ha enseñado a regatear a ese jugador? Lo ha aprendido él haciendo cosas y sin embargo sois o son, ¿no? los grandes jugadores diferenciales, ¿no? Vinicius, Rodrigo, es decir, son grandes regateadores que eso lo llevan dentro. Sin embargo, tú ves aquí españoles hay pocos, bueno, Lamine, pero pocos que tengan ese talento, ¿no? Al final, cuanto más cierras el proceso, más difícil es generar esa creatividad y en los porteros, igual que en cualquier otro, para mí la técnica va un poco en eso. Entonces, ¿cómo fomentar esa base? Pues sobre todo con una propuesta de muchas situaciones para que ellos puedan desarrollar esa técnica. Con una ayuda, hay que ayudarles, ¿no? Porque si no vamos muy lentos, pero hay que dejar que descubran, o al menos cuando son muy pequeños. Luego ya se pueden guiar un poquito más. Oye, pues prueba esto porque está siendo muy poco eficiente, ¿no? Pero ya vas a corregir cosas que son debilidades. No vas a corregir o si hay una, aunque bloque un poco raro, ¿qué más me da si está bloqueando? Si está haciendo lo que quiero. Ujú. Entonces, para mí eso es lo importante. Y luego diferenciar eficacia y eficiencia. Eficacia tiene que ver con el resultado, eficiencia con el gasto energético. O Ujú. con, sí, el gasto energético un poco. Lo que busca el fútbol y el rendimiento es la eficacia. La eficiencia viene después, es decir, si yo soy capaz de hacerlo muchas veces, mejor que si lo puedo hacer una, ¿no? Hasta gasto cognitivo também, não? Porque isso demanda, Claro, às vezes, muita concentração e foco de um porteiro, e se ele não está, não tem essa madurez, essa maturidade, ¿verdad? Ele não pode aplicar, não aplica. exacto. O sea, es decir, el hecho de cuando estás pensando en hacer algo, estás pensando en hacer una cosa que es mucho más probable que te salga mal. Cuando Uhum. si por sí solo me sale hacerlo de una manera un poco diferente y soy eficaz, no voy a gastar ese gasto de energía. Aunque a lo mejor esté llegando milésimas de segundo más tarde. Pero llego milésimas de segundo más tarde si lo hago bien. Si estoy pensando en cómo lo tengo que hacer, ya voy por Já detrás. iria. Uhum. Entonces, es un concepto es difícil, pero al final lo que busca un entrenador es que el portero pare o que el portero juegue bien con el pie, no que golpee muy bonito o muy feo, ¿no? Al final eso sí puntúa, pero puntúa estéticamente, no puntúa, no gana partidos. Es un poco la idea. Sí, sí, sí. No, perfecto. La siguiente pregunta, la número 5, ¿cuál sería la mejor aplicabilidad para generar entrenamiento de toma de decisiones? Entonces, dentro de eso, de lo que hablamos ya de la parte coordinativa, nivel de eficiente, dentro de un entreno, ¿cómo podemos generar ese ambiente, verdad? Y cómo podemos poner, a veces, alguna pauta de reflexión para un portero y generar ese ambiente rico también. Y que tenga también mucha toma de decisiones y que él lo aplique. eh, que se equivoque y que sea consciente también de cómo se puede seguir mejorando. Vale, aquí es una pregunta súper interesante. Para mí hay dos grandes cosas, hay muchas cosas, pero dos que son súper importantes.
Una es el diseño de la tarea. Es decir, si yo digo que hagamos, toco el palo y voy a la izquierda porque me chutan a la izquierda, la Ujú, toma de decisión no existe. O ujú, sea, si el diseño no acompaña, no va a haber toma de decisión, porque yo le estoy guiando, le estoy diciendo qué es lo que tengo que hacer. ujú. Entonces, ¿cómo? Ese es el punto número uno. ¿Cómo lo puedo corregir todo esto? Es un poco lo que hemos hablado antes, ¿no? Es decir, es irnos hacia situaciones de juego. Por ejemplo, si yo quiero trabajar un tiro cercano, ¿no? Tiros, ¿no? Finalizaciones dentro del área, ¿no? Pues yo lo que voy a quizá proponer, ¿no? Es una tarea donde varios porteros, ¿no? Si estoy con los porteros solo, ¿eh? Varios porteros que se vayan pasando el balón, no es demasiado porque no, en esa zona no se la van a estar pasando constantemente, pero a lo mejor uno o dos pases para que el portero tenga que movilizarse, es decir, Ujú, tenga que desplazarse de una manera o de otra y ellos puedan finalizar, pues después de dos, tres, cuatro pases, puedan finalizar libremente. Cuando digo libremente es a izquierda, a derecha, arriba, abajo, con empeine, después de un control de primeras, eh, mil cosas. Pues esto, que es una tarea muy cerrada, porque al final solo pasan chutes, por lo tanto es muy cerrado, pero le da una variabilidad que permite al portero, ¿no? Uno, adaptarse a lo que está sucediendo y luego a tomar decisiones en base a lo que está sucediendo. Yo ujú. tengo que llegar antes, tengo que estar después, tengo que estar plantado, tengo que acelerar, tengo que frenar, tengo que equilibrar bien mi cuerpo, tengo que identificar qué es lo que está sucediendo o si realmente cómo está perfilado el compañero para que cuando me chute, dónde va a poder chutar. Porque claro, si está perfilado así, probablemente allí no me va a chutar, etcétera, etcétera, ¿no? Eso favorece esa toma de decisión Perfecto. más compleja, no solo sobre si bloco o despejo, sino que es Ujú, una decisión pues, que abarca muchas más cosas. Obviamente, cuanto más variable sea eso, es decir, si yo permito, yo quiero trabajar, me lo invento, ¿eh? Seguimos el tiro cercano, pero yo permito que puedan chutar desde fuera del área también, pues es un abanico más grande. ujú, Si yo permito que haya un uno contra uno, que haya un control y que se pueda hacer ver un uno contra uno, hay un abanico todavía más grande de posibilidades. Cuantas más posibilidades añada, más toma de decisión tengo que total. hacer. Y al final, si yo quiero trabajar el tiro cercano, pues lo único que tengo que decirles a los que definen es que, oye, si hay 5 repeticiones, 3 que sean de tiro cercano. Se van a dar más repeticiones de esas que de las otras, ya me está bien, ¿no? Es un poco ese buscar el equilibrio, ¿no? Sacrifico cantidad por calidad, porque las que sean serán más parecidas al partido que si yo obligo a chutar desde aquí todo el rato. Perfecto. Es un poco la idea de la toma de decisión en basado al diseño. Luego hemos dicho que había otra cosa, que es el foco del entrenador. Si yo como entrenador de porteros hago todo eso, pero luego lo único que corrijo o lo único que estoy yo fijándome es si la mano la ha sacado así o la ha sacado así, ¿en qué se va a fijar el portero? En la Ujú, mano. Por tanto, todo ese proceso de toma de decisiones perfecto. va a dar igual, o menos igual, no va a dar igual, pero va a dar más igual porque el foco, esto va a estar pensando en si la mano la ha puesto bien o la ha puesto mal. Y lo que nos interesa es que ellos piensen si estoy bien puesto, si qué tengo que mirar del delantero. Es un poco eso. Entonces, para mí son esas dos cosas. Un buen diseño primordial y luego el foco, tener la capacidad de decir, vale, no me voy a centrar en la parte coordinativa, a no ser que realmente no lo necesite, pero no me voy a centrar en eso, me voy a centrar en otra cosa. Ujú, Para mí perfecto. es mucho más rico centrarse en Sí. otras cosas que en la parte coordinativa. Muy bien. Y só complementando también un aspecto importante que usted estaba mencionando, que dentro de ese momento sería el momento de recuperación, ¿no? Con finalización cercana, donde Uh nosotros -huh. en Brasil decimos que o es una organización ofensiva del equipo contrario, por ejemplo, o es una transición. Entonces, si no hay combatividad, si no hay algún recuperador cercano, sería tal vez una transición hacia la portería, donde se puede dar esas finalizaciones fuera, dentro del área, o si el jugador empieza a conducir más el balón contra uno. Entonces sería eso. Momento, nosotros llamamos momento de disposición, que sería el portero con el balón,
¿sí? Disponiendo tanto él con el balón o el equipo con el balón. Eh, y lo que queremos mucho sería un continuo de juego, ¿no? Que sea estos dos momentos, sigue hablando. Entonces, un balón, si el balón sale, luego ya se reinicia rápido con saque de meta del portero y se da un continuo, ¿no? Y ahí tenemos ese juego más asociativo dentro de esos dos momentos y donde tenemos ese continuo de juego. ¿Ok? Muy bien, profe Alex. Perfecto, ¿eh? Sexta pregunta, si usted podría explicar dentro de la escuela española, eh, ¿cómo es esa base de la escuela española? Si hay otras escuelas que habla también ese otro, vamos a poner, idioma o filosofía de juego, ¿sí? Entonces, ¿se podría explicar cómo es esa base de la escuela española ahí, que tú decías muy bien? Bueno, ya lo hemos estado hablando antes, ¿no? Un poco. Y hablábamos eso, ¿no? Que al final yo creo que no hay tanta diferencia si nos aquí en España, pero yo creo que es una tendencia en todos los entrenadores de porteros, ¿no? Sí que es verdad que en España, en primera división, hay entrenadores, muchos entrenadores que ya están aplicando conceptos de los que estamos hablando. Es decir, que todo esto no es porque lo diga Alex y hostia, qué mágico es, no, sino que realmente hoy hay muchos. Nico Bosch es un Ujú. gran ejemplo de esto, que había estado con Paco López muchos años. Bueno, está Javi Roda, que está un poco en intermedias ahí, pero que también está muy vinculado a esto. Muchísimos, ¿vale? O sea, muchísimos que están con esto. Entonces, aquí la tradición sigue pesando mucho. Hay muchísima gente, ¿no? Bueno, que aún sigue en esos modelos de modelo de técnica ideal, de esto lo tengo que explicar así porque tú has podido bloquear, pero se despeja así o se bloquea de esta manera concreta. Cada vez somos más abiertos en cuanto a esto, ¿no? Es decir, hay esa adaptabilidad, es razonable, oye, yo me adapto, pero a lo mejor así. No, esto es un poco lo que las líneas que yo veo más habitualmente y que hay menos gente que, cada vez más, pero menos gente que trabaja pues de esta manera, ¿no? Un gran ejemplo de esto es Borja Álvarez, que está en el PSG, que Ujú, es o sea, bueno, es un entrenador español. Yo cuando lo conocí estaba en Almería. ujú, Almería pasa a Andorra y Andorra pasa a PSG, ¿no? O sea, un tío que tiene Champions, que tiene, o sea, tiene espectacular, y es un tío que trabaja pues así, de esta manera como estamos hablando, ¿no? Con sus matices y sus formas, pero así, ¿no? Entonces, para mí es un poco eso. Para mí esa tradición está en lucha con sobre todo los más jóvenes, ¿no? Que estamos un poco tirando de ese carro de decir, oye, esto el fútbol está cambiando. Los entrenamientos a nivel español en fútbol han evolucionado muchísimo. No se entrena como hace 30 años. En cambio, los porteros, muchos, ujú. seguimos entrenando como hace 30 años, ¿no? Entonces es un poquito ese paradigma. Y creo que eso es algo que pasa en todos los sitios. Lo que pasa es que yo desconozco realmente cómo es en Brasil o cómo es en Argentina exactamente, porque sí que tengo conocidos y vamos hablando, pero al final no puedo dar una opinión porque no conozco, entonces no puedo dar una opinión. En España sí, y en España sucede esto, esa dualidad que existe a día de hoy y que, ojo, que da resultados igual, ¿eh? Es decir, que Ujú, no sí, estoy diciendo que lo antiguo sea malo, simplemente es que creo que adapta peor. Eso no significa, o sea, decir, que funcione mal, simplemente es, oye, hay otras formas de trabajar. Bueno, la ciencia, de alguna manera, ujú, nos avala a ir hacia el camino este, porque ya hay muchas investigaciones que nos dan, ¿no? Que nos dicen, oye, que esto igual es por aquí y no es por allí, que no somos máquinas, ¿no? Que no somos engranajes, ujú. cambias un tornillo y ya, no, que hay algo más, ¿no? Pero bueno, como repito, cada maestrillo tiene su librillo, como se dice aquí en España. Entonces, ojo, muy difícil valorar y sobre todo valorar cosas sin conocer Claro. el contexto del Ujú. por qué pasan. Pero para mí lo que está sucediendo un poco en España es eso, ¿no? Que Perfecto. aún estamos mucho en la técnica, en la parte condicional, la parte técnica, y bueno,
de esto. Sé que también pasa en Inglaterra, porque hay un estudio muy importante de Fabian Otte, que es el entrenador de porteros del Tottenham, Sí. ¿vale? Que en 2019 ya señalaba que entrevistó a no sé si eran 16 o 18, lo tengo por Instagram el de esto, por Instagram y por LinkedIn, que lo publiqué. No sé si son 16 o 15, 16 entrenadores de selecciones nacionales, Bundesliga y, y Inglaterra. Ujú. Esos entrenadores de porteros top señalaban que lo mejor o lo más importante era la toma de decisión, pero cuando les ponían a hacer una sesión de 60 minutos, me parece que era el 70% del tiempo estaban trabajando Mm, técnica. Entonces, exacto. claro, esta contradicción es lo que yo vivo o lo que se vive aquí en España constantemente. Veo que también pasa en el resto de Europa. Entiendo que en América pasará lo mismo y que hay que luchar contra esto porque es ser muy incoherente, ¿no? Es decir, si yo digo que esto es lo importante, pues le tendría que dedicar más tiempo que no lo otro, ¿no? O eso es mi opinión, vamos. Total, perfecto. Eh, Nuestra última pregunta, ¿sí? ¿Qué mensaje puede pasar a los entrenadores de porteros y que tienen deseo de aprender diferentes culturas, diferentes metodologías? ¿Válido? Y al final también comenta un poco de su libro y tal, cuál fue la idea, la intención también de escribir un libro. ¿Ok? Vale, bueno, yo siempre lo digo, yo al final soy una persona bueno, he estado de alguna manera, ¿no? Con estudiando la carrera, al final soy preparador, o sea, soy entrenador de porteros porque es de lo que ejerzo y es de lo que soy, pero yo tengo la carrera de preparador físico, ¿no? De ciencias de la actividad física y el deporte. Tengo 2 másters con esto, no es que estoy haciendo aquí currículum porque lo quiera poner, eso da igual, sino simple y llanamente quiere decir que todas esas experiencias a mí me llevan a un punto de que hay que cuestionarlo todo, de que Perfecto. lo que estoy haciendo no tiene por qué estar bien. Está bien ahora porque yo lo pienso así, pero a lo mejor me estoy equivocando. Y bendito sea que me esté que me esté equivocando, porque eso quiere decir que voy a poder hacerlo mejor más adelante, ¿no? Es decir, si yo siempre entrenara de igual, pues no mejoraría nada, ¿no? Simplemente, pues bueno, ahí estamos, ¿no? Entonces, para mí es súper importante el hecho de conocer, de hablar, de todo. Y da igual con quién, hasta con el que, mira, voy a explicar una anécdota personal. Sí. Espero que no lo vea porque le tengo mucho aprecio, pero es malo para esta persona, ¿no? Espero que no lo vea. Y si es así, lo siento, pero te lo digo. O sea, para mí uno de los, quizá no el peor, pero uno de los peores entrenadores de porteros que he tenido cuando yo era jugador, ¿no? En el sentido de que cuando yo ya estaba entrenando, estaba haciendo la carrera, es decir, estaba complementando, me daba cuenta de que habían entrenos que no me aportaban, ¿no? Que no me estaban ayudando. Me ayudaban físicamente, pero no me ayudaban en el juego, ¿no? Sin embargo, ese entrenador me dio un consejo táctico, un consejo cognitivo de posicionamiento que a día de hoy yo sigo utilizando para mis porteros en un nivel mucho más alto del que él me entrenaba a mí en ese momento, ¿no? Es decir, que de cualquiera se puede aprender Total. todo, porque cualquier reflexión te puede hacer reflexionar a ti y luego esa reflexión, pues tú llevarlo a un nivel superior. Perfecto. Entonces, para mí conocer es fundamental. Y el hecho de que esto no, porque también pienso que cuanto una cosa más te ofende, no te ofende, te genera ruido, ¿no? Es como que lo que me está contando no hay por dónde cogerlo. Normalmente suele ser más interesante de analizar, porque es lo que realmente te va a abrir más la mente. Realmente. Es decir, si yo me voy a respaldarme con aquel que dice siempre lo mismo que yo, pues sí, sí, voy a estar muy cómodo, pero el crecimiento va a ser mucho menor que si me voy a alguien que me está discutiendo constantemente, ¿no? Con los porteros me pasa lo mismo. Si tengo un portero que me cuestiona todo, al final llega un momento en que dices que me estás jodiendo cada tarea. O sea, tendré que hacerla bien, porque, ¿no? O sea, decir, llega un momento en que Exacto. dices, no, es que esta normativa no la has pensado y entonces yo voy a hacer trampa, ¿no? Ese Ajá. típico jugador que dice, no, es que la normativa dice, pues eso te ayuda a que dice, qué cabrón el tío este, ¿no? Perdón por la palabra, hostia, que me está dando la vuelta a todas las Sí. situaciones. Oye, pues diseña mejor,
porque si lo diseñas bien Claro, no te dará la un vuelta, poquito ¿no? más de vuelta, sí. Entonces es un poquito esa idea, ¿no? De conocer, de ver una ponencia, un podcast, de escuchar un podcast, de ver una masterclass con, con la mente abierta, con decir, lo que me pueden contar puede estar bien. Ujú, Aunque empiece mal, no mal en el sentido de, sino que no encaje con lo que yo estoy haciendo, casi mejor. Cuanto más lejos de lo que tú estás haciendo, probablemente más enriquecedor puede ser. Entonces es un poco el mensaje que puedo dar. Y con el libro, ya que lo comentas, yo un poco lo que buscaba aquí era aportar. Porque yo me di cuenta de que haciendo el máster, ¿no? Que tenía que hacer un trabajo de final de máster, ¿no? Un trabajo final de carrera, ¿no? Yo lo hice de los porteros, como es lógico, ¿no? Porque era la pasión, ¿no? Y claro, me di cuenta de que no había nada, nada. Ahora empieza a haber muchas cosas, ujú. pero no había nada. Entonces, pues eso y el COVID a mí Ah, me dio el tiempo para reflexionar sobre mi entrenamiento, porque yo intentaba aplicar cosas, pero la realmente es que cogía entrenos de hacía 10 años atrás, ¿no? O, bueno, 10 no, bueno, 8 años atrás y entrenamientos de ese momento en el COVID y me di cuenta de que no, de que eran muy parecidos. Y ujú. dije, uy, no puede ser que yo haya estudiado tanto y esté haciendo más o menos lo mismo. Entonces, eso me dio, eso, hablar con mucha gente en el COVID al final, las videoconferencias con compañeros y demás, bueno, pues me hizo reflexionar y un poco modificar todo y la idea que llevaba con el libro era pues intentar acercar todo eso, mi experiencia personal, un poco a la gente. Sí que sé que es un libro que es, a veces, ya me lo han dicho, que es sobre todo la parte teórica es muy académica y eso a veces pues es densa, pero que esa es la primera parte que argumenta o justifica toda la parte práctica que viene después, ¿no? También os digo, el libro para mí está desfasado en el sentido de que yo ya hay cosas que cambio, que ya no haría o que no estoy de acuerdo, pero claro, el libro se publicó en 2021. Es decir, Ujú. un poco lo que hemos dicho antes, ¿no? Claro, Bendito sea que yo esté cambiando cosas, quiere total. decir que he crecido, ¿no? Ujú. Es un poquito eso. No sé Muy, si... muy bien, perfecto. Yo creo que la palabra principal es reflexionar, ¿sabe? A veces nosotros quedamos como se dice, corre-corre, ¿no? Del día a día, y no paramos, sentamos y reflexionamos realmente lo que es necesario. Primero, eh, para el todo, ¿no? Que sería para nosotros los posteros, ¿sí? Cómo podemos ayudar, cómo podemos mejorar ese postero que tenemos. Y el postero es diferente del primero, del segundo y del tercero, ¿no? Entonces, además de eso, entonces necesitamos interiorizar algunos puntos, un poquito más, ser un poquito más consciente y luego de reflexionar, levar con esa mentalidad, con ese mindset un poquito más abierto también, ese entrenamiento para los posteros y luego ver y volver a reflexionar otra vez, ¿sabe? Yo creo que ese sería el punto, ¿sabe? Porque no hay algo fijo, sino algo que es cambiante. Igual usted ha mencionado el libro, 2021 para ahora, y es cambiante igualmente, ¿sabe? Pero el principal es datar, tener eso datado como un libro, como estamos haciendo aquí como podcast, y seguir siempre reflexionando, y el día de mañana estaremos mejores, diferente de hoy, ¿sabe? Y ese 1%, ese poquito mejor, el punto que queremos siempre, ¿ok? Entonces, profesor Alex López, muchísimas gracias por su tiempo. Yo creo que fue una conversación aquí muy rica. Apunté algunas cosas y segurísimos nuestros telespectadores aquí que estarán acompañando tanto de Brasil cuanto de España o de otros países también de habla española. Sí, segurísimo terá muchísimo contenido rico ahí. Y ustedes que tienen preguntas, ha generado dudas, seguramente, sí, puede dejar los comentarios, enviar para nuestra página, la página también de Instagram del profe Alex López. Sí, entonces, profe, sus últimas palabras y muchísimas gracias más una vez. Nada, yo primero agradeceros a vosotros obviamente la oportunidad, porque al final, pues oye, a mí siempre es un gusto, ¿no? Que alguien te contacte y te diga, oye, explícame un poquito cómo haces tú, ¿no? Porque, bueno, yo creo que ha salido una buena charla, creo que ha estado bien. Espero que genere
preguntas porque eso es bueno, es lo que es lo que hemos dicho ahora. Si genera preguntas es que la gente está reflexionando, bien sea para bien o para mal, pero oye, pues a lo mejor yo no entiendo esto o no, pero bueno, por lo menos que haya una reflexión detrás, eso es lo interesante de vuestro proyecto realmente, porque al final el hecho de poder estar hablando con uno, con otro constantemente, pues hace que bueno, eso, conocer cosas, preguntarte cosas, preguntar si el camino que tú has escogido es el bueno y luego una reflexión muy importante que sí que me gustaría hacer, que no porque no estemos en la élite, ¿no? En un momento determinado, quiere decir que lo estemos haciendo mal Total. o que el que esté en la élite lo está haciendo mejor. Simplemente es el hecho de que decir, oye, que yo estoy trabajando de esta manera y quiero mejorar y ojalá al final llegar a la élite, igual que los jugadores, es difícil, es muy difícil, pero con un buen trabajo, con reflexión, con evolución constante, Ujú. pues es más probable que te llegue Total. probablemente una oportunidad que si sigues haciendo lo mismo constantemente. Perfecto. Muy bien, profe Alex. Entonces, un abrazo a todos y nos vemos hasta el próximo episodio.